el detalle es... Ojalá se pueda presentar los videos. No sé si en este sistema se va a poder. Creo que no. ¿Cómo hacer? Déjame probar un ratito, si no, lo mismo que nada. Dame unos segunditos, quiero ver si realmente se va a poder ver videos o no. No pasa. No. Completo es un video, pero no hay modo de presentarlo. No, no hay modo. Bueno, haremos eso, así nada más, no queda otra. Cuando esté en este modo no puedo presentar videos. ¿O hay algún modo que sepas que se puede ver esos videos? Nomás compártelo entonces, doctor, de su dispositivo. Lo voy a sacar la presentación entonces. Porque acá no se puede, porque acá me presenta como una imagen nada más. Pero en la Yo otra... puedo compartir de mi celular, sí puedo compartir videos con audio, pero cuando me dan el link solamente comparto videos o solamente diapos. Pero a veces cuando subo así las diapos sí se ve el video, qué raro que no se vea. No, acá mira, no entra. Voy a intentar hacerlo del mío, ¿ya? Porque Listo. ojalá que corra, pues, porque si no vamos a tener el mismo problema. ¿Qué problema? Ya, a ver, ojalá. Mi pantalla. ¿Se puede ver ahí mi pantalla? Sí, doctor, se puede ver. ¿Ahí se ve? Sí, pantalla completa está, doctor. Ya. Ojalá que corra. Me vas avisando si es que no corriera. Bueno, ella toca tumores benignos de ovario. Tiene una clase de tumores malignos de ovario, ¿no? Es una patología que vamos a ver, sí la van a ver ustedes en algún momento. Más tumores benignos que malignos. Ya que saber qué hacer, qué decir a la paciente, así seamos de otras áreas, ¿no? Entonces, muchos de los ovarios, de los tumores ováricos benignos son quirúrgicos. De estos se encuentra que un 25% son funcionales y otros orgánicos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de estos. Los funcionales producen hormonas y producen ciertos cambios, nunca son malignos. En cambio, los otros pueden ser producidos por ciertas células que a la larga me pueden llevar a un cáncer, ¿no? Las más comunes es el seroso, habrán escuchado alguna vez, ¿no? Y el mucinoso les sigue por ahí. Los endometriomas cada vez vemos más, tienen una clase de ese tema de endometriosis. Los teratomas más en mujeres jóvenes y los malignos por ahí, ¿no?
Entonces, los quistes malignos siempre predominan en mujeres de más edad, ¿no? Los tumores malignos de más edad, ¿no? En la posmenopausia esto se observa más. En cambio, los otros, los benignos, son en mujeres más jóvenes, ¿no? Tiene que tener, ojo, repito, para yo decir quiste en una mujer en edad fértil, tiene que tener más de 30 milímetros de diámetro. Porque ustedes recuerden, ustedes están ovulando, ¿no? Cuando tienen 20 a 22 milímetros de folículo. Si ustedes van a Quito Serván, le van a decir quiste ovárico a un folículo. Y eso no es así. Porque miren, 22 milímetros ustedes te ponen. Quiste. No, eso no es un quiste, es un folículo. Para yo hacer la disquisición de quiste en mujeres en edad fértil, repito, más de 30 milímetros. ¿Ya? Eso ténganlo bien en cuenta, por favor, que eso es un error muy común, muy común. Y en los dos extremos de la vida, niñas que todavía no han menstruado y mujeres que ya dejaron de menstruar, cualquier tamaño es quiste. ¿Sí? Cualquier tamaño es quiste. Eso sí tiene que tener en cuenta. Hay factores protectores y factores de riesgo para los quistes o los tumores ováricos en general, ¿no? Como riesgo, factores familiares, es importante preguntar, mutaciones de BRCA1 y BRCA2, nulíparas, menarquia precoz, menopausia tardía. ¿Por qué nuliparidad, menarquia precoz, menopausia tardía? Porque de todo modo se considera cuanto más influjo hormonal has estado sometida en tu corta etapa de mujer en edad fértil, más riesgo de cáncer ovárico. Entonces, si una mujer no ha tenido hijos, se supone que ha tenido más exposición a sus hormonas. Ha menstruado precozmente o su menopausia tardíamente, más influjo hormonal en toda su vida. Entonces acá falta factores protectores. Entonces, ¿quién te protege? A la cabeza, por ejemplo, anticonceptivos orales, ¿no? Los anticonceptivos orales hormonales, estamos hablando, bloquean tu función ovárica y por ende no ovulas, no hay función hormonal y eso te protege. La multiparidad, ¿por qué? Porque tienes tantos hijos con lactancia de 6 meses que tu ovario no funciona, entonces tienes como 1 año y medio en promedio, un poquito menos, de que tu ovario no va a funcionar. Entonces actuaría como factor protector. SOP, ya vamos a ver una clase, el síndrome de ovario poliquístico es un estado de anovulación crónica, ¿no? Oforectomía y otras, ¿no? Entonces son factores a tener en cuenta. Las masas ováricas se evalúan de acuerdo a la edad de la mujer, ¿no? Antes de que venga la menopausia, ¿sí? En mujeres en edad fértil, la gran mayoría son hallazgos incidentales, ¿no? Van por alguna molestia o algún dolorcito y se le hace la evaluación, uy, masa ovárica, quiste ovárico, ¿no? No existe mucha cultura en la prevención en el Perú. Y un posmenopáusico sí es al revés, sí ya se preocupan un poco más, hay más control, se hacen sus controles y es resultado de una detección, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y las masas anexiales hay que hacerles un diagnóstico diferencial. Pues, no, primero ya ovárico. Si en ese lado no veo ovario y veo una masa, es ovárico, ¿no? Pero si veo el ovario y veo adicional al ovario una masa, una tumoración, un quiste, hay que pensar de dónde es. Puede ser paratubárico o paraovárico, que también existe, ¿no? Hay quistes paratubáricos, paraováricos, puede ser una trompa dilatada totalmente, se ve como un quiste en algunos casos. Hemos entrado, y eso va a seguir siendo siempre, y viceversa, a veces entra por un tumor ovárico derecho, ¿no? Y era un absceso apendicular, un plastrón apendicular, y viceversa, ¿no? A veces ellos entran, los cirujanos entran como plastrón apendicular y era un absceso tubo ovárico, ¿no? Y eso va a pasar y pasará siempre, porque es por la ubicación, es un poco difícil, encima las dos duelen y todo ello, ¿no? Hacer la disquisición diferencial. Esto lo muestro porque de ahora en adelante algunas de las patologías vamos a hacer la disquisición ecográfica para que ustedes tengan una idea. Nosotros en ecografía el informe o como vemos los quistes o los tumores son uniloculares cuando tienen una sola bolsa o multiloculares cuando tienen varias bolsas. Si miren abajo hay algo que lo divide, acá hay 2 bolsas hasta 3 o pueden ser varias, ¿no? Entonces varios quistes a la vez. Uni o múltiple.
pueden tener a su vez dentro de la bolsa algo sólido, como acá, ¿no? Ahí abajo veo esto negro, ojo, en ecografía se llama anecogénico, sin eco, anecogénico. El agua, la sangre, todo lo que es líquido se ve de esta característica ecográfica. Y miren acá dentro del anecogénico hay una zona más blanca, eso se llama hiperecogénico, más blanco, el tumorcito. Esto, mira, es multiloculado con zona sólida al medio, ¿no? Y solo sólido ya no se ve anecogénico, más bien se ve hipoecogénico o hasta hiperecogénico en algunos casos, dependiendo del tipo de la tumoración. Entonces, acuérdense, los quistes son anecogénicos, así negrito. Los sólidos son hipoecogénicos, ¿no? Para tener una idea. Miren acá, anecogénico, pero hay quistes que tienen un efecto especial, por ejemplo, en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado, esas son aquellas botellas que parece que lo hubieran lijado y tú lo ves medio opaco, ¿no? O cuando se va a la pantalla de nuestro televisor, la señal, y vemos puntitos, millones de puntitos, así se ve la imagen tal cual, en vidrio esmerilado. Y a veces se ven ecos por dentro, ¿no? Rayitas blancas y todo eso. Son cierto tipo. Hemorragia o coágulos se ve de otro modo y otros mixtos, ¿no? Y miren acá abajo componentes sólidos dentro de un componente anecoico, para tener en cuenta en lo que vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante. Entonces, los tumores ováricos benignos, ¿no? Los podemos clasificar en quísticos y sólidos, ¿ya? En quísticos y sólidos. Dentro de los quísticos hay no neoplásicos y neoplásicos, y los sólidos, los más clásicos, fibroma, tecoma y tumor de Brenner, que vamos a revisar rápidamente todos ellos. Entre los tumores no neoplásicos están los quistes funcionales, los hiperplásicos, el endometrioma y el absceso tubovárico. Los quistes funcionales reciben ese nombre porque van a en algún momento producir hormonas, porque estos se forman mientras estaban en cierto desarrollo o no de características de los folículos y de la teca misma, y empiezan a producir hormonas que hace que tu ciclo se altere, ¿no? Ahora vamos a ver. Los hiperplásicos ya es un tema aparte, ovario poliquístico es un tema que vamos a ver en estos días. Luteoma, ¿no? Es un tumor de cuerpo lúteo, de otra característica sólida en este caso, y eso, ¿no? Entonces, un quiste folicular, ¿a qué llamamos? Un quiste folicular, imagínense, le decíamos hace un rato, ustedes ovulan con 20, 22 milímetros de folículo, y ahí eclosiona, liberan el ovocito, y esto retrae. Pero si ese folículo sigue creciendo, 25, 30, 32, 35, 40 milímetros de tamaño, y no ovulas, ese pasa a ser quiste folicular. ¿Qué está produciendo el folículo? Estrógeno. Como no ovulas, tu ciclo se prolonga hasta que ovules. Frecuente en adolescentes, en mujeres jóvenes, y te alargan los ciclos. Entonces tienes tu retraso, ¿no? Es muy común que mujeres jóvenes estén consultando por retraso menstrual. Ya se hicieron todas las pruebas de embarazo y les sale negativo, igual siguen asustadas. Se le hace un control ecográfico y encontramos un quistecito como esto, folicular. ¿Qué se hace? Esperar que simplemente eclosione. En algunos casos le damos anticonceptivos combinados. En esto sí resulta, porque me va a reducir esto y menstruará luego, ¿no? No revierte mayor problema, nunca va a ser nada malo, ni cáncer, ni nada. Es un folículo nada más. En cambio existe el otro, ¿no? Ya ovulaste, queda tu cuerpo lúteo que en teoría tendría que regresionar. Pero en lugar de regresionar empieza a crecer más bien. ¿Dentro qué forma? Progesterona. Las paredes del cuerpo lúteo son más gruesas y como vemos en estas fotos tiene una característica especial, ¿no? Paredes gruesas, medias, irregulares. Y cuando le ponemos el efecto Doppler que tiene todo ecógrafo para ver el flujo sanguíneo, me da este famoso anillo de fuego. Miren acá en la C, en la D, en la F, se forma alrededor del quiste, en la C y la D básicamente,
un anillo de fuego, es el Doppler. Esto es característica del cuerpo lúteo, pero también del embarazo ectópico, mucho ojo por si acaso, ¿no? Entonces, como el cuerpo lúteo está desarrollando en lugar de estar regresionando, sigue produciendo progesterona en grandes dosis, progesterona, y hace que tu ciclo también se retrase. Vas a menstruar mes y medio, 2 meses, 3 meses, con un retraso menstrual, ¿no? Entonces, eso es el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo que creció, se hace más grande, más de 3 centímetros, con líquido adentro. Aquí este cuerpo lúteo. Pero a veces ustedes ovulan, chicas, y queda sangrando esa zona y más bien forma un tumor de sangre, un quiste de sangre, ¿no? Con pequeños coágulos, como vemos en el gráfico de abajo. Ese es el llamado quiste hemorrágico. Eso sí produce cierto dolor pélvico, ¿no? Dolor muy agudo después de la ovulación, en esos días de ovulación, y que persista, que hacer una evaluación, no vaya a ser que tenga un quiste hemorrágico. Y acá tampoco creo que se puede ver. No lo puedo ver. Unos segunditos, chicos. No sé qué ha pasado. Unos segunditos, el video no está funcionando o algo ha pasado acá. Ay, ay. Disculpen un ratito, chicos, denme un minutito para tratar de solucionar algo. Algo ha pasado con esto. Creo que no ha captado todo. No, algo está fallando en esto que no se va a poder ver los videos. Bueno, voy a seguir, chicos. No se puede. No hay modo. No ha funcionado lo de los videos. Me van a disculpar. Sigo, a ver. Voy a. Me quedé en esta diapositiva
Los quistes hemorrágicos se pueden ver así, ¿no? Son como coágulos formados, no es anecoico, ¿lo ven? No es anecoico, hay más bien como que tuvieran zonas blancas y oscuras, complementarias. Estos son coágulos formados, los coagulitos se ven así, ¿ya? Los quistes hemorrágicos se ven de ese modo. Acá hay otro, miren, dentro de una zona anecoica, ¿ya? Vemos una formación sólida aparentemente, pero ¿cómo hacemos la disquisición nosotros? Le ponemos el efecto Doppler y si no pinta esto, pues quiere decir que es un coágulo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de ello. La otra patología, que también la vemos en algunos casos, ay caramba, ¿qué es esto? En los hospitales, son la llamada quiste tecoluteínicos, ¿no? Los tecoluteínicos son los quistes especiales que se forman en ciertos casos. Por mucho influjo hormonal se pueden formar estos tecoluteínicos. Por ejemplo, en el embarazo, en la gestación múltiple, en la gestación trofoblástica gestacional, en la mola, y cuando se hace tratamientos con citrato de clomifeno, en aquellas mujeres que van a ser utilizadas para tomar sus óvulos y son donantes de óvulos, que son generalmente mujeres jóvenes, se les da grandes dosis de citrato de clomifeno para que maduren todos sus folículos y se ve esto, ¿no? Como quistes tecoluteínicos, ¿sí? Pasa el influjo hormonal y estos revierten solos, no es quirúrgico. Esta es la foto, ay caramba. Esta es la foto de una persona que fue intervenida en mi hospital, ¿sí? Ella llega, era una jovencita de 23 años, 24 años, que llega con una especie de cuadro muy agudo de dolor abdominal, abdominopélvico, ¿sí? Eh, Al evaluar, se nota, y ella no estaba en una especie de estado de shock, ¿no? No daba datos, estaba mal la niña. Como en un abdomen quirúrgico, detectan por exámenes tumoraciones, había líquido libre en cavidad por ecografía, entonces deciden entrar a sala, ¿sí? Y miren lo que encuentran, ¿no? Este es un útero, obviamente, pero los costados que vemos son los ovarios, con quistes tecoluteínicos. Entonces, cuando vieron esto, no supieron, en serio, o sea, no es un caso mío ni nada, la foto la tengo porque es del hospital, no supieron qué hacer y felizmente pensaron que era una poliquistosis ovárica, que así no se presenta, la poliquistosis no duele, y en poliquistosis sabemos porque no se sacan los ovarios, simplemente hicieron un drilling ovárico, es decir, quemaron, hincaron todo esto y se redujo y el otro también y lo guardaron. Ya en el postoperatorio, ¿no? Después se confirmó que la niña había sido donante de óvulos en un centro acá en Lima, había recibido citrato de clomifeno en altas dosis y empezó con esta molestia, ¿no? Y está descrito en el citrato esto, ¿no? Hizo quistes tecoluténicos de ambos lados. Felizmente no se les optaron por no sacarle. Imagínense, si no tenían ese dato, al no tener nada, pues era un problema, ¿no? Y eso puede producir, miren, una sobreestimulación ovárica por hormonas produce esto, quistes tecoluténicos bilaterales. Lo mismo hay para la mola. En una mola pasa lo mismo. ¿Se opera el ovario? No. Tú solucionas el problema de la mola que está dentro del útero y se solucionan los ovarios. Solito revierte, ¿ya? Entonces una foto que así nada más no se ve. El ovario poliquístico, que es una enfermedad, es un síndrome, que puede producir un síndrome, perdón, que es un tema que tenemos clase conmigo, se produce o se presenta por un problema hormonal que ya vamos a conversar, y esta se da cuando todos los folículos crecen del mismo tamaño. Ustedes saben que hay un reclutamiento, selección, dominancia y uno solo crece, ¿verdad? Pero en estos casos, todos crecen a la par, ni uno domina. Imagínense
20, 25 folículos de 8 milímetros toditos. ¿Se imaginan cómo va a estar el ovario? Un señor ovario, ¿no? De 15, 20 centímetros cúbicos de volumen ovárico. El ovario tiene que tener menos de 5, recuerden, 3 es su promedio. Entonces son grandes ovarios porque hay un montón de folículos que ninguno predomina. No es un problema hormonal que ya vamos a ver en la clase, ¿no? Entonces, eso es lo que se presenta también. Obviamente esto no es quirúrgico, es manejo médico. Y existe el otro, les decía, un tumorcito sólido, el luteoma, ¿no? Células hiperplásticas de células luteínicas, se ven tiene una característica sólida, miren acá en la ecografía, en los anexos, ¿no? Y la otra enfermedad que también tiene una clase en esta etapa es la que produce la endometriosis ovárica, ¿no? Si un foco endometriósico se mete dentro del ovario, ese foco endometriósico va a empezar a sangrar desde ese momento y va a empezar a llenar una cavidad de sangre, ¿sí? Entonces miren la foto de arriba, es un ovario con una cavidad de sangre. Si eso rompemos nosotros, sale así como un chocolate líquido, tiene hasta el color, falta el olor nada más y sabor y sería eso, ¿no? Por eso se llama quiste de chocolate. Los endometriomas son los famosos quistes de chocolate y ecográficamente se ven así, ¿cómo? En vidrio esmerilado. ¿Recuerdan que les decía hace un rato? Hay unos que parece que se fuera la pantalla del televisor, listo. En vidrio esmerilado se ve la endometrioma y la pus. Pus también vemos así, los abscesos, ¿ya? Recuerden eso, por favor, porque por ecografía pueden ser los dos casos. Claro, para que sea un absceso tendría que haber un cuadro séptico, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Acá era un video en que mostraba eso, pero no se puede ver. Y el absceso tubovárico se ven niveles, pues, ¿no? Imagínense pus en la trompa, que hace que sea grande, se hace gigante. Entonces vamos a ver niveles en esa ecografía, ¿no? Como vemos acá. Acá hay niveles. Muy bien, esos son los tumores no neoplásicos que nunca van a causar cáncer y todo eso, ¿no? Tumores ováricos, quísticos, lo que sea. Pero hay los que podrían causar cáncer, pero solo voy a tomar yo los que son benignos, ¿no? Porque tienen una clase de lo mismo, pero de malignos, que es lo mismo que van a revisar en cuanto a de dónde surge, ¿no? Porque son 3 grupos celulares nada más, ¿no? Hay los tumores que surgen del epitelio, ¿no? Del ovario. Recuerden que el epitelio del ovario es peritoneo con otro nombre, ojo, peritoneo con otro nombre, y yo les hablé en una de las clases de embriología, ¿recuerdan? Les decía, el epitelio celómico es lo que cubre toda la cavidad torácica y abdominal. Repito, el epitelio celómico cubre toda la cavidad torácica y abdominal. Es decir, todo el peritoneo parietal y visceral es epitelio celómico. ¿Y por qué eso? Porque el epitelio celómico alterado produce el marcador tumoral llamado CA125. CA125 muy conocido por ustedes. Entonces, cuando hay una alteración del epitelio del ovario, el CA125 se eleva. Y ahí da tumores conocidos, ¿no? El seroso y el mucinoso a la cabeza, ¿no? Luego pueden ser tumores del estroma, los cordones sexuales, ¿no? A la cabeza, o los más conocidos, tenemos el tecoma, el fibroma, ¿no? Las células de la granulosa, tumores. Y por último, de las células germinales, ¿no? A la cabeza, el teratoma, como la más común, la más conocida, ¿no? Entonces, los tumores benignos de ovario se pueden originar de esos 3 epitelios, ¿no? El más común, repito, es de los tumores epiteliales, ¿no? De esos 3 tejidos. Los tumores epiteliales, 80% de casos, y de el más común es el seroso, el que tiene agua dentro, el seroso, el mucinoso, menos y así. Y los benignos se caracterizan porque tienen una capa única, bien diferenciada, no invadido a nada, ¿no? Los límites o borderline, que ustedes van a escuchar con ese término, ya tienen más capas, tienen una cierta displasia, no invaden, todavía no han roto la cápsula, pero ahí están borderline. Ya cuando rompen es pues maligno, ¿no? Ya más capas, más capas. Entonces tenemos los tumores serosos a la cabeza dentro de los epiteliales,
Y el seroso, si alguien me dijera, me dice, doctor, se parece entonces a un folicular, porque es anecoico totalmente, no tiene parte sólida, pero estos son más grandes. Y ojo, no te provocan retraso menstrual, porque el funcional, recuerdan, les decía, como no ovulaste, vas a tener un retraso menstrual. Estos tumores no afectan a la regla. Puedes tener años ahí y está menstruando normalmente. Son más grandes, anecoicos, de agua. Su nombre es cistoadenoma seroso, ¿no? O quiste seroso. Quiste seroso o cistoadenoma seroso. Son los más frecuentes. Y se ven así a la ecografía, anecoicos totalmente, ¿no? Anecoicos totalmente. Macroscópicamente se ven así, ¿sí? Como unas bolsas grandes, fluctuantes, de superficie lisa. Como les digo, el tamaño es variable, casi siempre uniloculares. Y la característica microscópica que le da el diagnóstico de tumor seroso es que encuentran los cuerpos de Samoma en la microscopía por los patólogos, ¿no? Se ven así, miren, una bolsita hasta transparente en algunos casos. Cuando rompemos esto sale un líquido parecido al agua de caño, tal cual, no tiene color, es transparente totalmente, ¿no? Los que han visto esto saben cómo es. Luego vienen los mucinosos. El nombre viene de mucina, que es moco. El otro de suero, seroso, suero, agua. Este mucinoso, como su nombre dice, son tumores de moco. Y tal cual, ¿ah? Tú cortas uno de estos y sale una mucosidad. Es denso. Los cistodenomas mucinosos, que es un nombre correcto, o quistes mucinosos, son multiloculados. El otro era una sola, recuerden. Este es varias bolsas. Multiloculado le dijimos que cuando son varias bolsitas. ¿Ya? Son muy frecuentes también, pero son gigantes. Estos mucinosos son gigantescos, gigantescos. Los he visto de este tamaño y queda mi mano chica, así, gigantes. Las pacientes llegan como si tuvieran gemelos de 9 meses, gigantescos, gigantescos. Miren acá, es una foto, pero ahora les voy a mostrar una de mi hospital. Son multiloculados, llenas de gelatina o moco, unilaterales también, y el diagnóstico sale pues porque hay glándulas internas con mucina y todo eso, ¿no? Esta es una foto del hospital, por ejemplo, un tumor mucinoso que fue operada, pesaba bastante. Este es otro que pesaba como 30 kilos, miren, no alcanza ni siquiera el balde, ¿no? Acá están sacando el tumor y es gigantesco, miren, multiloculado, varias bolsas, ¿no? Es un tumor benigno, ¿ya? Así son los mucinosos, gigantes, que tiene que sacarse. Luego, dentro de los epiteliales, un tumor especial es el tumor de Brenner, ¿no? Que también ustedes tienen que saber. Este sí es sólido, sólido, ¿ya? Benigno. ¿Y qué caracteriza esto? Es que el patólogo a esta tumoración, cuando lo estudie, va a encontrar células transicionales o del urotelio, o sea, células parecidas a las que yo encontraría en vejiga. Imagínense, estamos hablando de un ovario, ¿no? A eso le da el diagnóstico, tumor de Brenner, ¿no? Es muy raro, como ven acá, pero hay que saber, ¿no? Formada por células transicionales del urotelio o de la vejiga, ¿no? Benignos totalmente, benignos totalmente. Entonces ahí acabamos los tres más comunes de tumores derivados del epitelio, ¿sí? Ahora vienen de las células germinales. Cuando hablamos de tumores de las células germinales, ¿sí? Se pueden formar dos tipos de tumoraciones, ¿no? Los digerminomas, que es uno de ellos, y de las células totipotenciales. De estas células totipotenciales que quedan, hay una que puede formar estructuras que no son embrionarias, acá hay un error, y otras que sí son estructuras embrionarias. Carcinoma embrionario, que a la larga puede generar en un teratoma, que es un tumor que tiene endomeso y ectodermo. En cambio, las que no tienen estructuras embrionarias o extraembrionarias, las que son extraembrionarias, pueden formar unos tumores que tienen nombre propio, que es el coriocarcinoma o tumor del seno endodérmico, del saco gestacional, ¿no?
Entonces son tumores derivados de las células germinales. El más común es el teratoma, como les dije. Su nombre médico es el quiste dermoide. Ojo, el teratoma es lo mismo que el quiste dermoide. El teratoma, si bien hoy día la clase es de tumores benignos, el teratoma también puede ser maligno. Entonces hay teratoma maduro e inmaduro. El maduro es quiste dermoide, benigno 100%. Existe el teratoma inmaduro, que es cáncer. Entonces, no todos los teratomas son benignos, entonces se opera, se manda al patólogo y si nos dice inmaduro, es cáncer, ¿no? Pero felizmente los teratomas son casi al 100% benignos, casi al 100%, ¿ya? Igual, esto de en jóvenes, imagínense, muy jóvenes, formaban las 3 capas tergerminales, y los tumores tienen una característica especial que son de dos estructuras, una parte sólida y una parte bolsa o quística. Miren acá en el gráfico de abajo, no es un gráfico, es una foto. Está la parte quística, que es como una bolsa, y adentro vemos pelitos, y dentro de esta bolsa había grasa, que ya no está acá. Y en la parte sólida que está abajo. En la parte sólida encontramos los 3 epitelios. Mire, ecográficamente se ve así, ¿no? Una parte quística y una parte sólida, ¿ya? No dan síntomas normalmente, pueden ser grandes, sí pueden dar ciertas molestias, ¿no? Se ven así, una parte sólida, miren acá, media blanca y acá, y una parte quística, con unas cositas que están cruzando, blanquitas. Esos serían los pelos, corte de pelos, ¿no? Y así se ve macroscópicamente la parte quística y la parte sólida, en la que puedes encontrar los 3 epitelios. Acá puede haber grasa, hueso, cartílago, diente, músculo, pero lo que le da la disquisición al patólogo para decirnos si es benigno o maligno, él va a buscar el tejido nervioso de este tumor. Si el tejido nervioso es maduro, es teratoma maduro. Si es fetal o inmaduro, es cáncer. Entonces, ¿quién va a dar el diagnóstico? La microscopía. Y en la microscopía lo que va a buscar el colega patólogo es las células neurales, ¿no? Mira, acá hay otra. Miren cómo acá sí es una disquisición bien. Se ve la parte quística y la sólida abajo, ¿no? Se puede complicar como toda tumoración ovárica, sí, ¿no? Se puede torsionar, producir infarto, peritonitis. Imagina que se rompa esto, ¿no? Es una grasa bien densa, densa, no se imagina. Esto cae a cavidad abdominal, por supuesto, le va a provocar lo que llamamos la peritonitis química, ¿no? Recuerden, la peritonitis química puede ser causada por sangre, por orina, por grasa. Porque la otra peritonitis infecciosa es la que conocemos de la pus, ¿no? Esto, la química produce un dolor parecido a peritonitis que se llama peritonismo, recuerden. No es lo mismo peritonismo que peritonitis química. Ojo por eso. Y así, ¿no? Ese es el teratoma o quiste dermoide benigno. Y por último, la tercera capa, ¿cuál era? Esta, ¿no? Los tumores que se forman de los cordones sexuales, ¿no? De los cordones sexuales. Entonces, estos derivan de células embrionarias de la granulosa y de la teca, y vamos a ver acá. Entonces, uno de los primeros tumores es el llamado fibrotecoma, o puede ser solo fibroma o solo tecoma. Recuerden que la teca son células que estaban en el folículo, ¿recuerdan? En ese folículo en formación hay células de la teca. Y esas células de la teca pueden formar el famoso tecoma. Y en la teca, recuerden que produce estrógeno, entonces tiene actividad hormonal. El fibroma, en cambio, es solo del estroma en específico, es pura fibra, como se dice su nombre, no produce nada de hormonas. Pero el tumor más comúncito es justo una unión de estos dos, el fibrotecoma, ¿no? Porque el otro es puro fibroblastos. Pero si se juntan, da el llamado fibrotecoma, que sí tiene actividad estrogénica. Son benignos al 100%. Se puede presentar en mujeres que están llegando al climaterio o posmenopáusicas incluso, ¿no? Y estos tumores, fibroma, tecoma, fibrotecoma y tumor de Brenner, producen un síndrome característico y clásico que se llama el síndrome de Meigs, ¿ya? Que vamos a ver ahorita. Fibroma, miren, en un corte parece un mioma. Si alguna vez van a tener la oportunidad de ver un mioma, es igualito a esto. Estoy hablando de mioma de útero, ¿eh? Pero esto estamos sacándolo de ovario.
son sólidos y nos va a dar el diagnóstico, pues el patólogo. El tecoma, en cambio, miren, es una característica diferente, es un tumor amarillo, ¿no? Este sí produce estrógeno, ¿ya? Produce estrógeno. Y el síndrome de Weiss tiene una triada clásica, pues, ¿no? Tiene tumor ovárico, en este caso benigno, fibroma, tecoma, tumor de Brenner, como les decía hace un rato, o fibrotecoma en todo caso. 1, 2, hay derrame pleural o hidrotórax, derrame pleural o hidrotórax. Y por último, ascitis. Cuando uno escucha esto dice, pero doctor, mañana van a hacer la clase, ¿no? Característica principal del cáncer de ovario, ascitis. Entonces imagínense que tengamos una paciente con un tumor ovárico, con ascitis, de frente le van a decir que es cáncer, pues, ¿no? Pero felizmente hay este síndrome, mire, y son tumores benignos. Entonces se va a entrar a una cirugía probablemente y el patólogo va a darnos el diagnóstico final, entonces era un MEIS. Pero si yo encuentro el derrame pleural hidrotórax, tengo que estar sospechando de esta patología, ¿no? De este síndrome. Muy bien, ¿cómo diagnostico las masas anexiales? El diagnóstico es clínico, por exámenes, puede ser marcadores o imágenes, ¿no? Entonces, rápidamente, clínico. Normalmente los quistes no duelen. Va a doler, por ejemplo, el endometrioma, claro. Ya tienen una clase de eso, van a hacer esto, les van a explicar que tiene su triada clásica y que duele todas las reglas. Esa es otra cosa. Pero ya si es maligno, también les enseñarán en la clase de mañana que tiene cierta característica de baja de peso, distensión abdominal y otras cosas más, ¿no? Duele solamente cuando se ha torcido, cuando hace torsión en su eje, o cuando se rompe, o cuando sangra. Ahí duelen los quistes o tumores ováricos. Si no, no tiende a doler. Pueden ser grandes, pero va a molestar más por efecto de masa que por otra cosa. ¿Ya? Tú lo puedes palpar, inclusive a la evaluación clínica, ¿no? Se palpa fácilmente mucho de ellos, hasta palpa la consistencia, cómo está la cápsula y todo ello, ¿no? Y hay ciertas características que nosotros debemos recordar de benignidad y de malignidad, ¿no? No es una regla, pero para tener en cuenta. Normalmente los tumores benignos son quísticos, de paredes lisas, se mueven, son de un solo lado, son pequeños, menos de 8, no hay ascitis y fondo de saco libre. Todo lo contrario podemos sospechar de malignidad, ¿no? Y el signo que más se presenta en los quistes o en las masas anexiales o de ovario, como vemos acá son dos, ¿no? Dolor y distensión abdominal cuando son grandes, causa molestia o dolor, y como signo la masa abdominal palpable, se palpa esos tumores, ¿no? Duele cuando pasa esto. Normalmente decimos y enseñamos que los tumores de tamaño de pequeño y mediano, los medianos son los que se tuercen, los de 8 a 12 centímetros son los que más se tuercen, ¿no? Porque como que está colgando en el ligamento o tubo útero ovárico y se va torsionando en su eje, ¿se imagina? Pero los grandes no se tuercen, pero mire, yo entré en una cirugía una vez, este es un tumor gigante, lo que estoy agarrando acá con esta mano es un útero, y esto era un tumor gigante, la señorita tenía un abdomen que parecía de 7 meses de embarazo, le dolía. No lo operaban hasta que, bueno, con la clínica y todo, lo entramos y miren lo que encuentro, una torsión ovárica, de anexo, perdón, todo el anexo torcido, miren, tremendo tumor. Y así, mira, acá se ve la torsión clarito, ¿no? Así estaba torcido. Acá ya está necrosado, ven el tumor y es necrosado, no se puede salvar nada, y pues, ¿no? No se pudo salvar nada, se hace una simple anexectomía y se saca el tumor, y era gigante el tumor, imagínense, ¿no? Entonces acá ya es un poco complejo para esta persona. Se debe hacer o pedir marcadores tumorales en los tumores ováricos, sí, es lo ideal, hay que pedir marcadores tumorales a la cabeza del CA125, ¿no? Ya les expliqué dónde se produce, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero no es específico, porque se forma en el epitelio celómico, repito, y puede estar el epitelio celómico, la pleura es epitelio celómico, el pericardio, epitelio celómico, todo el peritoneo parietal y visceral, epitelio celómico. Entonces, si tú tienes una patología de pleura, créanme, tu CA125 te va a salir alterado. Tienes una pericarditis, te va a salir alterado. Algún problema abdominal, te va a salir alterado. Pero si no hay nada de eso y solo me quedo con el tumor ovárico y me sale alterado, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ojo con eso, por favor.
no es específico, ya no es específico. Y esto otro dato importante, por favor. Si bien cuando ustedes hacen este examen, el laboratorio te va a poner al costadito ahí, patológico alterado mayor de 30 te pone, ¿no? Yo he tenido varios casos, pero es mayor de 30 en mujeres posmenopáusicas. O sea, si tú ya tienes más de 50 años, no menstruas hace varios años, y te sale más de 30 y tienes tu tumor ovárico, tu quiste ovárico, probablemente sea maligno. Pero si eres en edad fértil, repito, eres una mujer en edad fértil, sigues menstruando y ovulando, para decir que es un marcador tumoral de malignidad, tiene que ser mayor de 200. Repito, mayor de 200. Te sale 150, 100, 50, por más que en tu laboratorio digan que está alterado, no lo está. Por si acaso, no lo está. Eso sí, recalco, tiene que tenerlo bien en cuenta. Hay otros, lactato deshidrogenasa y otros más. CEA, que es el antígeno carcinoma embrionario, más para mucinosos. El CA 19.9 para mucinosos y otros más, ¿no? Luego accedemos al ultrasonido, pues, ¿no? Que es uno de los exámenes que más nos ayuda a nosotros. Se ve muy bien los tabiques, las papilaciones, áreas sólidas, áreas líquidas. La sensibilidad, miren, de una transvaginal llega al 89% con una especificidad del 73%, ¿no? Obviamente en algunos casos nos puede ayudar otro tipo de imágenes. Con el Doppler mejora todo, ¿sí? Y hay reglas para eso, pues, ¿no? Para benignidad nos dicen acá algunas cosas, unilocular, que no haya mucho componente sólido, sombra acústica presente, los multiloculados menores de 10 centímetros, con Doppler puntaje 1. Todo lo demás puede ser maligno. Acá algunas características rápidas de benignidad, que es mi tema, ¿no? Los uniloculados, es una sola bolsa con sombra acústica, o multiloculados pero finos, ¿no? Estos son los mucinosos. Componente sólido pequeño, ¿no? Y un Doppler que no pinta, mira, no pinta mucho el tumor. Ay, esto es benigno. Lo maligno es todo lo contrario, ¿no? Irregulares, muchos lóculos, hay ascitis, mira que el útero está flotando en agua, acá abajo. El Doppler marca mucho el tumor, eso probablemente sea maligno, ¿no? Entonces, por ecografía nosotros podemos discernir si es benigno o maligno de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Hay índices, esto lo ven en la práctica, este índice de riesgo de malignidad lo voy a pasar. Lo que usamos es el IOTA. El IOTA es un grupo de estudio que lanza esto hace varios años, en la que nos da las características ecográficas que ya acabamos de repasar bastante, y de acuerdo a eso, a las características ecográficas nos va a dar un score, como su nombre dice, ¿no? Acá hay más. ¿Qué característica tiene? ¿Qué tamaño del tumor? Si hay parte sólida o líquida, qué tamaño mide la parte sólida, hay papilaciones, lóculos, sombra acústica y todo ello. Y de acuerdo a eso, esto ustedes lo pueden bajar en su celular, incluso el IOTA Adnex, ¿sí? Más tarde entran a internet y ponen IOTA Adnex Model, entren y te va a salir esto, ¿sí? Esta calculadora. Y vas llenando los datos. Te piden edad de la paciente, centro oncológico de referencia, ponen sí, diámetro máximo de la lesión, cuánto mide la lesión, parte sólida de la lesión, si tiene lóculos, no tiene o si tiene y cuántos, ahí te piden, marcas nada más, papilas hay o no hay, sombra acústica tiene o no tiene ascitis y cuánto está su CA 125. Miren, esta paciente, por ejemplo, yo he llenado así, ¿no? De todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Y calculas y automáticamente te sale esto. Un cuadrito con una tabla. Y en el cuadrito me dice que es 97.5 probabilidades de que sea benigno. O sea, con las características que les acabo de llenar, es benigno casi en ese porcentaje, ¿no? Entonces, eso me ayuda para yo entrar a una cirugía programada, sin mayores riesgos. Por ejemplo, esta tumoración, ¿qué se ve en esta tumoración? Tiene parte líquida, una parte sólida, ¿no? Irregular por dentro, ¿no? Esta paciente tiene 43 años, con CA 125 de 14, o sea, normal, multiloculado, y acá ponen algunas características de esto. Con esto yo lleno el IOTA. Ahí está muy chiquito, pero se llena el IOTA con esos datos. Ahí está, se llena el IOTA, ¿ya? Me sale CA 125 de más o menos
no, más o menos no, de 250 en este caso, tiene 60 años, con 250 está alto, pero no todo sea 125 significa que sea cáncer, y te pone los demás datos que les acabo de decir, ¿no? Diámetro máximo de la lesión 180, o sea, imagínense 18 milímetros, 18 centímetros, 33, 3 centímetros y medio de parte sólida y así. Llenas y calculas, y te sale lo mismo. Entonces, en este caso, doctor, pero sale una partecita benigna, una parte riesgo de maligno y borderline. Ahí se recomienda tomar la parte que más predomina. En este caso predomina lo amarillo. No sé si ven. ¿Sí? Entonces, este sería un tumor borderline. Riesgo alto de que sea maligno. Entonces, esto ya se tendría que entrar con un oncólogo para, si es que en ese momento se ve en la cirugía que hay algún otro riesgo, o se ve característica de malignidad, o se hace una impronta, aunque ya no se hace mucho, por congelación se toma una biopsia, y si me dicen maligno, se hace una radical. Si me dicen que era benigno o borderline, se puede hacer una cirugía específica, solo del tumor, ¿no? Entonces, miren, el IOTA es una calculadora que me va a dar estos diagnósticos, me ayuda en el diagnóstico, ¿no? Y por último, podemos acceder también en el diagnóstico a las imágenes ya más diferenciadas, la resonancia magnética, la tomografía, ¿no? Mucho mejor, obviamente, la resonancia, y si tú quieres descartar algo malo, tienes que pedir con contraste, ¿no? Resonancia magnética con contraste, ¿no? Y por último, el definitivo es el histológico, pues, ¿no? El patólogo nos va a decir la última palabra. Y en el manejo muy rápidamente, ¿no? Antes de la menopausia, o sea, en todas ustedes, en mujeres en edad joven, en edad fértil, perdón, si son tumores menores de 5 centímetros, ¿no? Normalmente no hay manejo, ¿no? Se recomienda no dar nada. Eso va a eclosionar solito y va a desaparecer, ¿no? Si son ovario, un quiste simple de ovario entre 5 a 7 centímetros, es simplemente un seguimiento. En quienes hace un rato decía, ¿no? Hay muchos colegas que dan de frente a todo quiste, le dan anticonceptivos orales combinados, ¿no? No lo promueve, no se recomienda eso, ¿no? No se recomienda, salvo que sea un funcional, eso lo repito. Y el manejo quirúrgico depende de la escuela, los quistes se operan pasados los 7 centímetros, algunos operan pasados los 8 centímetros de diámetro. Pasado eso, sea la característica que tenga, benigno o lo que sea, hay que operar por el riesgo de torsión, por el riesgo de torsión y que dé complicaciones, ¿no? Entonces, ya el manejo quirúrgico tenemos muchas opciones. La aspiración no es la mejor, hay que sacar la cápsula del quiste, quistectomía, o hay que sacar, en algunos casos, hasta se saca ovario, en unos casos, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Hay que cortar y sacar todo. Y en el climaterio ya hay que hacer los screening de riesgo, y de acuerdo a eso, en climaterio en general, todos los casos deberían ser quirúrgicos en casi todos los casos, ¿no? Por el riesgo de malignización, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? La asistencia la estoy tomando acá del sistema TIN, así que están 28 en asistencia, falta uno. ¿No hay preguntas, chicos?
Por lo visto, nada. Muy bien. El miércoles el examen, entra este tema al examen, ¿ya? Y de infertilidad para adelante y es para el cuarto parcial, como está en su programación. Muy bien, chicos, gracias, nos estamos reencontrando. Doctor, una consulta. Mañana nos toca el grupo de Hipólito. ¿A qué hora va a ser la práctica, doctor, con los 10? Disculpe. ¿A las 8 o se va a reprogramar o más tarde? Se le apagó su micro, doctor. Recién lo activó. Coordinamos contigo. Listo, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias. Chicos, retírense.